su formación cultural, por su propia personalidad, inteligencia y talento. Con lo cual, en alguna medida, la diferencia entre un politiquero y un estadista es que el politiquero se acomoda, trata de pensar para las próximas elecciones, mientras que Chávez creo que viene pensando para las próximas generaciones, en el sentido que no tiene ningún tipo de duda en señalar con nombre y apellido el verdadero enemigo del pueblo de Venezuela, que da la casualidad que es el verdadero enemigo de todo Latinoamérica, que en este caso no es el pueblo norteamericano o el pueblo inglés, sino la estructura de poder que está enquistada dentro de Estados Unidos. Porque esto hay que entenderlo. Hay una estructura de poder global, que veníamos hablando al principio, de este poder privado, que está enquistada dentro de Estados Unidos, enquistada dentro de Gran Bretaña, enquistada dentro de la Unión Europea principalmente, pero no es de los pueblos estos, no opera a favor del pueblo americano, a favor del pueblo inglés o a favor de los pueblos europeos. Y yo creo que esto Chávez lo ve, como también lo ven otros estadistas como Mohamed Ahmadinejad en Irán, que ven esta realidad, entonces se plantan y tratan de hacer la limitación de la influencia de esa foránea en toda la medida de lo posible. Conscientes, por supuesto, que la relación de poder entre Venezuela y Gran Bretaña o entre Venezuela y Estados Unidos es vastamente desequilibrada a favor del enemigo o del adversario, debiera decir, entonces lo va midiendo, por así decirlo. Chávez ha tratado de generar, y lo ha logrado en una medida importante, un cierto predicamento en los demás países de Sudamérica. Pero ya vemos, hay otros países como Colombia notablemente, México, Chile inclusive, que al momento de decidir operar a favor del interés nacional y del bien común de todos los pueblos latinoamericanos, o prenderse al carro del la victoriosa potencia hegemónica de Estados Unidos o Gran Bretaña, eligen lo segundo. Y bueno, parte del problema de Latinoamérica es justamente que somos países divididos, gracias a la geopolítica británica, especialmente del siglo XIX y principios del siglo XX, y en el divide e impera logran objetivos que no lograrían si todo Sudamérica fuera una patria grande bajo una única conducción, centralizada, bien alineada con el interés de nuestros pueblos y conducida por verdaderos estadistas. Adrián, una pregunta. Acá en Sudamérica se ha comenzado este movimiento que se titula el movimiento izquierdista, ¿no? Vemos al presidente Correa aquí en el Ecuador, a Evo Morales, al de Uruguay, ahora en Perú, con el señor Ollanta Humala Tazo. ¿Estos señores están en realidad luchando en contra de esta ola de este cabal criminal, o ellos son parte de esta nueva orden mundial? Te hago esta pregunta porque sabemos que estos tiranos, como yo le digo, son muy inteligentes y ellos no planifican para mañana, ellos planifican para 10, 20 años y nos hacen creer que a lo mejor estos son los nuevos libertadores, pero en realidad son parte del cabal. Una de las cosas que se me viene a la mente es cuando Aaron Russo, el que fue Aaron Russo, porque yo creo que en mi opinión lo mataron, él hizo un documental que se llama From American Freedom to Fascism, de la libertad al fascismo. En este documental él habla sobre cómo el income tax de los Estados Unidos es un impuesto ilegal. Y él hace este documental, y durante este documental él se entrevista con David Rockefeller, no me acuerdo si es David, pero es uno de los Rockefellers, en la cual él le dice y le confiesa y le dice: ¿quién crees que estaba detrás de este movimiento de liberación de las mujeres en la década de los 60? Éramos nosotros, porque nosotros nos dimos cuenta que la mitad de la población de los Estados Unidos no estaba pagando impuestos. Entonces comenzamos a promover esto para que ahora la otra mitad salga a trabajar, porque necesitamos tener la igualdad con las mujeres. Y además de eso, ya la estructura familiar se va a romper, porque ya ahora el hombre y la mujer están trabajando, y eso significa que a los hijos van a tener que mandarlos a las escuelas, a los nurseries, a una edad mucho más joven, y ahí los podemos indoctrinar de acuerdo a nuestros métodos. Entonces, yo me pregunto, y te hago a ti la pregunta: este movimiento que estamos viendo con el presidente Correa, Evo Morales, Omaya en el Perú, ¿son verdaderos libertadores? ¿Están peleando en contra de este cabal o simplemente son parte del sistema? Adrián.
Mira, tu comentario, que es muy importante, quizás estés tocando el tema clave y fundamental que requiere antes que nada que estemos todos muy alertas y no creamos lo primero que leemos, por así decirlo. En política y en historia, rara vez hay blanco y negro, buenos y malos. Más que blanco y negro hay distintos tonos de gris y a veces es cuestión de tratar de determinar cuál es el tono de gris adecuado que mejor refleja la realidad. Un gran revolucionario, yo no comparto su ideología, pero respeto su calibre, que era Vladimir Lenin, decía que había que controlar la acción y la reacción. A cada acción revolucionaria, de lo cual los bolcheviques hicieron muchas, sabían que iba a haber una contrarreacción. Entonces, antes que esa contrarreacción sea tomada por auténticos libertadores de sus respectivos pueblos, ellos mismos copaban, buscaban controlar esa reacción para poder también controlarla y así en una suerte de movimiento de pinzas llevar la cosa hacia adelante. De manera que sí, ese es el peligro permanente, que la reacción que haya, la sana y saludable reacción de todos los pueblos del mundo, en cualquier parte del planeta, contra este cabal criminal, esta estructura de poder, estos dueños del poder privatizado. La reacción es natural de ir en contra de ellos, y puede que a menudo sea copado o controlado por personas que hacen de cuenta que están en contra, pero que en realidad están a favor u operan de una manera funcional. Yo creo que acá hay que estar más allá de lo que son las meras ideologías,